Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por el enorme privilegio de llamarnos a ser tus hijos. Gracias por salvarnos en Cristo Jesús. Gracias por comisionarnos la predicación, proclamación de tu palabra. Ninguno de nosotros es digno de hablar tu palabra, de tomar tu palabra en sus labios. Señor, dependemos de la dirección del Espíritu Santo. Cualquier cosa que haya en nosotros, en mí particularmente en esta mañana, que pueda estorbar la obra del Espíritu, cualquier obra de la carne, cualquier pecado, en el nombre de Jesús, perdón, purifica mis labios para hablar tu palabra. Y a mis hermanos, da oídos atentos para recibir la enseñanza que tú traes. Que en todo la honra y la gloria sea para la cabeza de la iglesia. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Hermanos, como decía el hermano Amós, durante el mes de febrero, dentro de la voluntad del Señor, me corresponde continuar el estudio de Juan 17. Después vendrán los hermanos Argenis, José Manuel. Hermanos, esta porción tiene la particularidad de que trata muchos aspectos. Todos los predicadores tenemos que luchar en oración y estudio de la palabra para poder preparar un mensaje conforme al corazón de Dios. Los hermanos tienen un error cuando dicen, no, para usted eso no es nada porque usted tiene mucho tiempo. Bueno, pues predíquelo usted, si no es nada. Hermanos, no hay ningún pasaje fácil de predicar. Lo que existen son pasajes que la enseñanza es fácil de ver, pero fácil de predicar no hay ninguna porción de la palabra. Pero este tipo de porciones, como Juan 17, tiene la particularidad de que trata algunos temas y como que parece que adelanta y se devuelve. Y te dice una cosa en un versículo y te la repite 3 o 4 veces más adelante. Y así hace con los temas que trata este capítulo. Es un capítulo que realmente hay que batallar para poder predicarlo. Esta porción es una oración que el Señor Jesús está haciendo el día antes de su crucifixión, la noche antes de la crucifixión. Él acaba en el capítulo 16 de hablar con sus discípulos, con los apóstoles, y de inmediato en el capítulo 17, versículo 1, el Señor comienza a orar de manera audible, y esa oración tuvo una enseñanza para quienes escucharon ahí en ese momento, y tiene grandes enseñanzas para nosotros. Es prácticamente, y creo que así lo han determinado, la oración más larga que hizo el Señor y que está registrada en las Sagradas Escrituras, que esté registrada, porque el Señor acostumbraba a orar muy de mañana. Es una oración sacerdotal. De hecho, los que estudian la palabra de Dios y a los que les gusta poner las divisiones a la palabra de Dios, le han llamado la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta oración el Señor habla de Él mismo y después de sus discípulos, y está intercediendo delante del Padre en favor de sus discípulos. Y Él lo hizo con esta oración en Juan 17, pero lo sigue haciendo a la diestra del Padre en los cielos, como sacerdote, porque resulta que en Cristo convergen 3 funciones: rey, profeta y sacerdote. Y aquí Él estaba actuando como sacerdote, intercediendo por los suyos. Esta oración nunca deja de ser, y su enseñanza es para toda la eternidad. Y como decía el hermano Amós, nosotros en nuestros hogares debemos estudiar esta porción. El hermano Amós estuvo predicando durante un mes los versículos 1 hasta el 5, pero él tuvo que leer no solo el capítulo 17, aunque él no me lo ha dicho, yo sé que él tuvo que leer el 16 y el 18. Y cada uno de nosotros debe leer la porción entera para entender el contexto, la época
a quienes el Señor estaba hablando, en cuáles condiciones, y así debemos acercarnos a la palabra de Dios. Ciertamente cuando preparo un mensaje desde el punto de vista de la homilética, que es el arte de preparar predicaciones, yo tengo una forma desde hace muchos años, la aprendí del hermano César Cáceres, pero hay porciones como esta que no puedo hacerlo así. Me es difícil hacerlo así como acostumbro a hacerlo comúnmente. Y que punto número 1, el punto número 2, este es muy difícil. Hermanos, comenzando en el versículo 6, el Señor dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En ese solo versículo hay 3 cosas, en ese solo versículo. Lo primero que Cristo dice que aquí, que Él ha dado a conocer al Padre, Él ha manifestado el nombre del Padre a los que del mundo el Padre le dio. Cristo, dice Juan 1:1, es que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios encarnada, la palabra viva de Dios, la expresión de Dios, quien nos da a conocer a Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo, desde el punto de vista gramatical, es parte del predicado, y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que estar atentos a lo que dice el verbo, porque el verbo habla del sujeto, y el sujeto en toda la Biblia es Dios. Así que Cristo como verbo nos habla del Padre. Él es el predicado, en este caso, del Padre, poniéndolo desde el punto de vista gramatical, pero de hecho no es así. El Hijo es el exégeta. Exégesis es la ciencia que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo es el exégeta, es el intérprete del Padre. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que conoce al Padre? El Hijo. Para nosotros conocer al Padre es necesario que el Hijo nos manifieste el nombre del Padre. Conozcamos al Padre por el Hijo. Aparte del Hijo, nadie llega a conocer los asuntos espirituales en su esencia, en su valor íntimos y reales. Aparte de Cristo podemos entender algunas cosas desde el punto de vista intelectual, pero para interiorizar la palabra de Dios tiene que ser conociendo al Hijo. No hay otra manera. El nombre del Padre, en la manifestación de sus gloriosos atributos y en la esfera de la redención y de la salvación, no puede ser apreciado aparte de las palabras y las obras del Hijo. Es imposible. El nombre de Dios habla de la naturaleza de Dios, de la autoridad de Dios, de quién es Dios. Y cuando Cristo dice: manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Cristo está diciendo: yo a los que tú me has dado, les he dado a conocer tu naturaleza, tu autoridad. ¿Quién eres tú? Para conocer la naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios, debemos estar atentos a Cristo. Para conocer la autoridad del Padre, debemos ver la autoridad del Hijo. Para saber quién es el Padre, debemos ver al Hijo. ¿Qué dice el capítulo 14, versículo 9, ahí mismo en Juan? Jesús le dijo, hablando a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, para conocer al Padre, ¿a quién hay que mirar? Al Hijo. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Hay que mantenernos mirando a Jesús, porque Jesús nos habla y nos da a conocer el Padre. Hay una iglesia que dice que es testigo del Padre, pero menosprecia al Hijo. Entonces, si ellos menosprecian al Hijo, no van a conocer al Padre.
de ninguna manera. Rafael y yo nos miramos y yo me encuentro que Rafael no se parece en nada a mí, y Rafaelito me mira y él dice que no se parece a mí. Pero hay gente que ve a Rafaelito y le dice: tú eres hijo de Amado Silvestre. No sé por qué, a través de Rafael me conocen a mí, pero nosotros nos miramos y decimos: pero ¿y qué te pareces tú a mí? De hecho, Rafaelito es como más pepillito que yo. Pero hermanos, el que menosprecia al Hijo, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre que le envió. Él manifestó el nombre del Padre a aquellos que el Padre le dio. Ahora observe interesante, a quién Él ha manifestado, ha dado a conocer el nombre del Padre. Dice: a los hombres que del mundo me diste. ¿Todo el mundo puede conocer al Padre porque lea la Biblia, porque asista a un culto? No. Aquellos que les son dados al Hijo por el Padre, solo esos. Cristo solo da a conocer quién es el Padre a aquellos que el Padre ha dado a Él como Hijo suyo. Solo a quienes Cristo se lo quiera revelar, que dice Mateo 11:27. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto no es del que quiere, es de quien el Hijo quiere darlo a conocer. Esto no depende de la voluntad humana. Esto no depende del intelecto, esto no depende de la preparación académica, de los estudios universitarios, del seminario, del instituto bíblico. Esto depende de a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio que el resto del mundo no tiene, que el Hijo nos ha dado a conocer quién es el Padre. Eso es un privilegio. Cristo revela el Padre solo a quien el Hijo lo quiere revelar, pero el asunto es que el Hijo se lo quiere revelar a aquellos a quienes el Padre les ha dado. Por lo tanto, un cristiano que dice que no entiende la palabra de Dios tiene que revisarse si es de aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo. Yo no le digo que todos vamos a tener el mismo nivel de conocimiento, no, de ninguna manera. Aquí hay hermanos que tienen un conocimiento de la palabra de Dios que yo en 40 años me siento humillado con ellos. En poco tiempo adquieren un conocimiento tremendo de la palabra de Dios y yo me asombro y le doy gracias a Dios por el conocimiento que ellos han llegado a tener. Todos no vamos a tener el mismo conocimiento porque necesitamos todos ser enseñados. Pero esto depende de a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es un privilegio, hermano. Y usted debe darle gracias a Dios que usted conoce al Padre porque el Hijo así lo quiere. Y si usted conoce al Padre es porque pertenece al grupo de aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo. Wow. Eso es tremendo. El conocer a Dios solo es posible en la persona de Cristo. No se puede llegar a tal conocimiento producto del esfuerzo propio, por medio de la filosofía humana o el método científico. Esto no es asunto de observación, hipótesis, experimentación, conclusión. No. Esto es conociendo al Hijo. No es conocer la existencia de Dios. Es conocer a Dios de manera íntima, su carácter, su naturaleza, su voluntad, la salvación que viene de parte de Dios y todo lo que Él nos quiera mostrar sobre sí mismo en la persona del Hijo. En la persona del Hijo. Ahora, el mismo versículo tiene otra enseñanza ahí mismo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Hermano, esta es una hermosa verdad. Los discípulos de Cristo fueron dados y confiados por el Padre al Hijo. Nosotros siempre hemos sido propiedad de Dios, pero Dios nos ha dado como posesión a Cristo, nos ha confiado al Hijo, nos ha puesto en sus manos. Y como decía un predicador, nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. El Padre nos ha regalado al Hijo. Ahora, para que no nos vayamos a enorgullecer, el Padre nos ha regalado al Hijo, no porque seamos un hermoso regalo o porque seamos joyas hermosas, todo lo contrario, sino porque siendo pecadores depravados, siendo enemigos de Dios y estando bajo el control de Satanás, solo Cristo pudo lograr nuestra libertad y redención, porque Cristo pagó el precio de nuestra reconciliación con Dios. No es para que nosotros digamos, ¿tú viste lo que el Padre le regaló al Hijo? ¿Tú crees que yo soy poca cosa? ¿Tú crees que esta joyita? No, hermano. Después de Satanás y los demonios, lo más malo es un ser humano. ¿Usted lo ha tomado en cuenta? Después de Satanás y los ángeles caídos, el tercer ser más malo de la creación es un ser humano. Así que el Padre nos dio al Hijo, no por joyas de gran precio, sino porque Cristo nos compró con su sangre, pagó el precio de nuestra libertad, y eso está en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el capítulo 7, versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros somos propiedad de Cristo porque Él nos compró, Él pagó el precio, y Cristo nos compró cuando estábamos sucios para limpiarnos con su sangre. Él no nos compró porque estábamos limpios. Él nos compró para limpiarnos. Él compró para sí mismo un regalo que estaba sucio. Usted ve lo que la gente hace cuando compra en la reguera. Nadie se pone una ropa comprada en la reguera sin lavarla. Usted no sabe de dónde salió esa ropa. Es más, de ninguna tienda, aunque venga en la funda plástica. Cristo nos lavó con su sangre, porque estábamos sucios, con una naturaleza pecaminosa, enemigos de Dios, y Él compró nuestra reconciliación, nuestra amistad con Dios la compró Cristo. Todos pertenecemos a Dios por creación, todos somos creación, criaturas de Dios, pero los cristianos le pertenecemos por redención, porque Cristo pagó un precio para libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del mundo, porque Cristo murió para pagar el precio de nuestra libertad espiritual. Y como ahora le pertenecemos a Cristo, nos debemos en obediencia a Él. Y quien no quiera reconocer la autoridad de Cristo en su vida, entonces está diciendo que no es de Él. Tú no quieres la autoridad de Cristo en tu vida, no eres de Él. Por precio fuimos comprados, ya no pertenecemos ni al mundo, ni a Satanás. No somos esclavos del pecado, ni esclavos de la muerte. La muerte no nos puede meter miedo, nosotros somos ahora esclavos de Cristo. Como decía alguien, un predicador que escuchaba esta semana pasada,
Cristo nos libertó para hacernos esclavos. De una manera u otra, todo ser humano es esclavo. O es esclavo del pecado para muerte, o es esclavo de Cristo para vida. Si tú eres libre de Cristo, eres esclavo del pecado. Si eres libre del pecado, eres esclavo de Cristo. Aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué más dice allí? Algo que parece extraño si vemos el accionar de los apóstoles y de los discípulos del Señor, y dice, y han guardado tu palabra. Qué extraño. Pero esa misma noche salieron huyendo, y hubo uno que andaba nada más con una sábana, y cuando le agarraron la sábana se fue y dejó la sábana y salió sin ropa, y el otro lo negó 3 veces hasta que cantó el gallo, que cuando el Señor lo miró se entristeció, entendió lo que Cristo le dijo. Y aquí dice, y han guardado tu palabra. En ese momento el Señor se estaba refiriendo a sus discípulos, a los que le seguían en ese momento, a los que estaban ahí con Él en ese momento. Pero la palabra guardar aquí tiene varios significados. Esta palabra usada, palabra griega, significa guardar de pérdida o daño, mantener el ojo. Cristo dice, estos hombres que eran tuyos y que tú me has dado, que son propiedad mía, han guardado tu palabra. Ellos mantienen su ojo espiritual en lo que yo les he dicho. Ellos mantienen y retienen tu palabra. Y la expresión es que la guardan, es que la retienen para usarla en ellos. Es retener para uso personal. Eso es lo que significa cuando dice han guardado tu palabra. Ellos la han retenido, tienen el ojo sobre tu palabra para usarla. ¿Usted ve por qué hay que estudiar la palabra de Dios? Teniendo una simple lectura de que para salir por ahí no se conoce el sentido de las palabras. Habla del cuidado de sus discípulos hacia la palabra de Dios, pero también habla del cuidado que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios y de nuestras convicciones bíblicas. Hermanos, usted y yo hemos sido dados por el Padre al Hijo. Y así como Él dijo de estos discípulos con sus imperfecciones, usted y yo estamos bajo construcción. Todo el que usa el internet entra a alguna página que tiene un hombrecito con un pico que dice página bajo construcción. Usted y yo estamos bajo construcción, igual que ellos. Pero usted y yo, el Señor quiere que guardemos su palabra, que mantengamos nuestro ojo espiritual atento a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, que la retengamos en nosotros para usarla. ¿Usted sabe cuál es, entre todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra imperfección, hay uno? Y es que la mayoría de los que dicen ser cristianos carecen de pensamiento bíblico. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de muchos llamados cristianos cuando tienen un problema? No es lo que dice la Biblia, es lo que le dice un familiar, un compañero de trabajo, un amigo o uno que está en la iglesia que dice que es cristiano, pero que o no es cristiano o piensa menos en la Biblia que ese a quien va a aconsejar. ¿Usted sabe cómo se llama cuando los pastores y los hermanos se sientan unos con otros a confrontar el pecado de cada uno? Consejería bíblica. Es la Biblia, el pensamiento nuestro debe ser bíblico. Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando confrontamos alguna situación es la Biblia. Y eso es lo último que viene a nuestra mente. Pero el Señor dice aquí, y han guardado
tu palabra, la han retenido para usarla en ellos, para darle un uso personal. Hermano, aunque está un poquito más adelante en otro texto, que quizás dé el tiempo, pero cuando tú y yo asistimos al culto, la predicación es para ti. Hermano, yo me prediqué este mensaje antes de pararme aquí. Ahora el Señor me está usando en esta mañana para decírtelo a ti, no al que está al lado tuyo. El asunto es que siempre tomamos la predicación. Usted ha visto cómo hacen la ola en los estadios y en las canchas, y a veces cogen una pelota para hacer la ola, como que la ola va llevando la pelota. A veces tomamos la predicación para hacer una ola en el culto. Solo falta que un día comencemos por este lado y de ahí llegue a donde mí y yo tome la ola otra vez. Hermanos, la palabra es retenerla para usarla en mí. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, para guardar la fe yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que conocer al Hijo, que es la palabra viviente de Dios, y todo lo referente al Padre que el Hijo me revela. De lo contrario, yo no voy a guardar la fe, voy a guardar otra cosa. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? Una carta a una de las iglesias. Apocalipsis 3, versículos 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí el Señor a esta iglesia en Filadelfia, en el versículo 8 y en el 10, le habla de que han guardado su palabra. Dice, tú no tienes mucha fuerza, pero eres obediente. Has guardado mi palabra, y como tú has guardado mi palabra, como el Señor dijo de los discípulos, con sus imperfecciones, con sus debilidades, entonces yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Hermanos, debemos guardar la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 7? Porque si me llevo de hablar no termino hoy. Y hoy no vamos a comer aquí, hermano. Me gustaría, pero no vamos a comer aquí. Versículo 7. Fíjense que estos versículos van teniendo enseñanzas y repiten, como les dije al principio. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice, ahora han conocido. Cristo afirma aquí que producto del contacto que sus discípulos han tenido con Él, con su palabra, ellos han llegado a reconocer, se han dado cuenta y entendían que todo lo que Cristo poseía le había sido dado y procedía del Padre. La gloria, la palabra, sus obras, todo procedía del Padre. Lo que Jesús les dijo fue lo siguiente: como resultado de las palabras que yo tengo 3 años y medio hablando con ustedes y que ustedes han recibido, han llegado a reconocer que todo lo que tú me has dado, tu esplendor, las palabras, las obras provienen de ti. Las palabras que me diste yo les di, las recibieron, ellos la creyeron, la guardaron y reconocieron con un conocimiento genuino que yo procedo de ti, de tu misma presencia, de forma que en toda mi misión te he representado de verdad. Ellos creen que tú me has enviado, que tú me has comisionado. Yo te he representado bien delante de ellos
y ellos por lo tanto reconocen, se dan cuenta que todo lo que ven en mí procede de ti. Hermanos, para eso hay que tener un conocimiento personal de primera mano del Señor Jesucristo. Este conocimiento no se adquiere por yo leer libros acerca de Cristo, sino por yo tener una relación personal con Cristo y escuchar lo que Cristo me dice directamente. Miren, uno de los peligros de los institutos bíblicos y de los seminarios y del leer muchos libros es que llega un momento que uno descansa en su conocimiento de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, en lo que leen esos libros o de lo que le enseñan en el seminario, y no porque uno de primera mano tiene esa relación personal íntima, ese contacto con la palabra de Dios. Eso es un peligro con el que tenemos que luchar todo el tiempo. De hecho, los predicadores tenemos ese y otros peligros. Uno de los peligros que tenemos los predicadores es estudiar la Biblia en nuestra hora devocional como si yo fuera a preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando la palabra para mí, sino a aquellos a quienes yo se la voy a decir. Y hermano, cada uno de nosotros debe conocer a Cristo de tú a tú. Miren, los candidatos andan por ahí de que un mano a mano, cara a cara. Hermanos, el mano a mano de nosotros y el cara a cara debe ser con Cristo. Esos candidatos se van y vuelven después de 4 años. De hecho, andaba uno en la precampaña por allá por casa, nunca me ha visitado, es primo de Blanca, nunca ha visitado a Blanca y andaba con una hermana de él. Uy, subieron allá a la segunda, ay prima, y saludaron de besito. Un día de esto vengo para que nos sentemos a hablar. Hasta el sol de hoy. Hermanos, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestro cara a cara, nuestro tú a tú debe ser con el Señor. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y aunque parezca extraño, en este versículo está hablando también de los discípulos. Hay unos versículos en el Nuevo Testamento que parecería que Cristo está hablando de cosas inanimadas y está hablando de gente. También aquí se incluye a los discípulos como dádiva de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículos 35 al 40? Ahí están incluidos los apóstoles. Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Fíjese, parece que está hablando de una cosa, y que dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Está hablando de personas. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí estaba incluyéndolos a ellos también como parte de esas cosas que el Padre le ha dado. Lo dice en el versículo 6 y continúa con ello en el versículo 7. Se refiere a personas. Hermanos, todo lo que posee Cristo como hijo le ha sido dado por el Padre. Él lo compró, Él lo ganó, todo es propiedad de Él. Incluso dice la misma palabra de Dios que aún hasta el juicio le ha dado al Hijo. Todo juicio ha dado al Hijo. Y la gente que hoy menosprecia a Cristo, ¿usted sabe dónde se va a encontrar un día?
frente a Cristo. Un día allí se van a doblar las rodillas. Los que no quieren doblar las rodillas hoy, un día las van a doblar ahí, porque hasta el juicio, todo le ha sido dado por el Padre al Hijo. Todo. Hermano, eso es algo esperanzador para nosotros. Eso nos provee seguridad. Debe reafirmarnos en la fe. Debe hacernos reflexionar. Darnos seguridad, esperanza. Todo está en las manos del Hijo. Una pregunta. ¿Nosotros estamos en las manos del Hijo y Él nos sostiene y sostiene todas las cosas como dice la Biblia, o somos nosotros los que estamos agarrados del Hijo? La gente dice, agárrate de Dios. ¿Cómo puede un ser humano agarrarse de Dios? El que sostiene es Dios, el que sostiene es el Hijo. Y nosotros debemos creer que todo le ha sido dado al Hijo. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Eso es esperanzador. Eso es esperanzador. Yo no sé si usted cree esas palabras, pero debe creerlas. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, incluyéndolos a ellos. Incluyéndolos a ellos. Dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En su oración al Padre, para que la oyeran los discípulos, el Señor aclara que ese conocimiento que ellos tienen es porque Cristo les trató los asuntos y temas que el Padre quiso que Él hablara y tratara. Lo que el Padre le otorgó, le concedió y le confió. Dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Esta expresión diste es lo que ha confiado, lo que te he confiado, lo que te he otorgado, lo que he puesto en tus manos. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo aquí? Las palabras, los asuntos, lo que yo les he hablado es lo que tú quisiste que yo les hablara. Cristo no se puso a estar con cháchara. Cristo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Trató los asuntos del Padre, lo que el Padre confió en sus manos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hablar? Es la palabra de Dios. Son los asuntos de Dios. Hermanos, para que los cristianos puedan ser capacitados para la obra de Dios, para que el cristiano crezca espiritualmente, nosotros debemos hablar los asuntos y los temas del Padre. Cuando el Señor a los 12 años se quedó atrás en el templo, que María y José se devolvieron a buscarlo, ¿en qué le dijo él que debía estar? En las cosas, en los asuntos de su Padre. Hermanos, si nosotros hemos sido comisionados, hemos sido dados al Hijo, Él nos compró, somos propiedad del Hijo, ¿de qué es que debemos estar tratando y hablando? Es de los asuntos y las cosas del Hijo, porque cuando nosotros hablamos las cosas del Hijo, estamos hablando las cosas del Padre. Porque el Hijo es la expresión, es la palabra, es el verbo que nos da a conocer al Padre. Hermano, yo no sé si es que yo soy muy bruto, pero yo no tengo esa capacidad como de estarme inventando de que palabras direccionadas, de que palabra de transición. Yo no tengo esa capacidad. Hay gente que todos los días salen con una frase nueva. Una cosa es que hay predicadores y hay gente que se dedica a escuchar esas predicaciones o buscarlas en internet, toma frases de esos predicadores y las publica.
Pero yo no tengo esa capacidad como de sentarme en mi casa y inventarme una palabra. Hay gente que todos los días salen como con una cháchara nueva y gente diciéndole amén. Es la palabra de Dios, son los asuntos del Padre. Porque las palabras que me diste, les he dado. Es la palabra del Padre. Es la palabra de Dios lo que Cristo dio a conocer a sus discípulos. Y hay gente hoy que en lugar de estar, se suben al púlpito con la Biblia y agarran la Biblia y sacan una toalla. No sé por qué todos andan con una toalla. Y se pasan toda la predicación y sudan y suenan como un carro que se le dañó el mofle. ¡Oh, es el Padre! Y nadie entiende lo que está diciendo. Hermanos, yo publiqué algo en Facebook y tuve que borrar un comentario porque el que lo escribió en lengua. Hermanos, yo tengo Facebook desde hace 8 años. Primera vez que alguien comenta un escrito mío en lengua. Lo borré. Porque qué sé yo lo que está diciendo ahí. Porque yo puedo coger algo en chino, en ruso, lo pongo en el traductor de Google y yo sé lo que dice, me lo traduce al español. Pero hermano, si alguien me escribe en lengua en Facebook, ¿dónde yo lo pongo para traducirlo? Dígame usted. ¿Qué traductor busco? Dice God Translator. God.translator.com o .com, para decirlo todo en inglés. Cristo habló las palabras del Padre, siendo Él Dios hecho hombre, habló las palabras del Padre. Y usted y yo, que somos simples mortales, comprados con la sangre preciosa de Cristo, salvados por gracia, no tenemos el derecho de pararnos aquí y hablar otra cosa que no sea la palabra del Padre. Usted y yo somos unos mijijos delante del Hijo. ¿Usted recuerda una palabra que usaban los viejos antes? Le decían monicaquillo. Usted y yo no tenemos ningún derecho de hablar otra cosa. Y hermanos, específicamente la expresión que usó Cristo aquí, cuando dice, porque las palabras que me diste, los asuntos, los temas, es una palabra, una expresión en griego, que hoy mucha gente la quiere estar usando sin saber lo que significa. Es la palabra rema. Escuché a alguien en televisión que dijo, cógete remazo de Dios. Bueno, ¿será que le va a dar con un remo por la cabeza? Porque la palabra rema no se está refiriendo a toda la Biblia. Rema es que de todo lo que dice la Biblia, cuando tú tienes una necesidad, el Espíritu Santo te dice de un versículo bíblico que tú necesitas para esa necesidad del momento. Y una condición es que tú primero hayas leído esa porción de la palabra. Rema es una palabra de parte de Dios que tú necesitas en un momento determinado. ¿Y dónde tú encuentras el rema de Dios? Es aquí. La palabra que tú necesitas cuando estés en aflicción, cuando estés en problema, luchando con un pecado, es aquí, que está en la Biblia. Y de la única manera que a usted le pueden dar un remazo de parte de Dios es le tiran la Biblia. O le tiran un cuadro que tiene en su casa con un versículo, porque viven jugando con todo. Es una charlatanería lo que tienen con la palabra de Dios. Nosotros debemos hablar lo que la gente necesita oír, no lo que quiere oír, lo que Dios quiere que se le diga a la gente. Eso es lo que debemos hablar. Cristo estuvo 3 años diciéndole la palabra que ellos necesitaban, poniéndole en sus mentes y en sus corazones, que ellos no entendieran en ese momento. Amén. Los discípulos tomaron, recibieron, aceptaron esa palabra de parte de Cristo para ellos. Dice, y ellos las recibieron. Ellos recibieron la palabra de Cristo porque estaba dirigida a ellos, era para ellos. Y por eso ellos llegaron a conocer a Cristo con un conocimiento que los demás que escucharon esa misma palabra no llegaron a tener.
Hermano, hermana, tienes que venir a los cultos a escuchar lo que Dios tiene para ti en ese culto. No puedes venir a los cultos a dormirte. No puedes venir a los cultos a jugar con un celular. No puedes venir a los cultos a hacer chistes con el que está al lado tuyo, porque ni vas a oír la palabra que Dios te va a dar en ese momento, ni vas a dejar que el otro la oiga tampoco. Tienes que recibir la palabra. Hermanos, el escuchar la palabra de Dios en una predicación es algo activo, no pasivo. Tú puedes estar sentado, tú puedes estar sentada, pero de manera voluntaria debes estar atendiendo a la predicación para que recibas la palabra que Dios tiene para ti. Porque hay gente que puede venir aquí y nunca escuchar a Dios. Es posible que los discípulos no entendieran esa palabra de momento, pero ellos entendieron que Cristo hablaba de parte de Dios y de hecho esa palabra comenzó a obrar en sus vidas. Comenzaron a hacer cosas que yo estoy seguro que ellos, en el momento en que escucharon al Señor, nunca pensaron que iban a hacer con la palabra de Dios. Ellos interiorizaron esa palabra. Los discípulos conocieron, entendieron que Cristo procedía del Padre, que había salido de Él, que compartía la misma naturaleza que el Padre. Pero ellos también creyeron y confiaron que Cristo había sido enviado por Dios. El Señor se lo había dicho en el capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa misma noche, antes de comenzar esta oración, Él se lo había dicho. Y ellos creyeron esa palabra. En tu lectura y estudio devocional debes estar atento a alguna palabra hacia la que el Espíritu Santo te quiere guiar y llamar tu atención. Al escuchar la predicación de la Biblia con atención voluntaria y dependiendo de la instrucción del Espíritu Santo, alguna enseñanza Dios tiene preparada para ti. A uno, el Señor le va a mantener alguna enseñanza fija en su corazón. A otro cristiano va a ser otra palabra dicha en la misma predicación. Los predicadores solo llevamos la palabra a la mente, al intelecto. Dios es quien lleva la palabra que tú necesitas a tu corazón. Nosotros no tenemos esa facultad. Por eso debes prestar atención, dejar el juego, evitar las distracciones y escuchar a Dios. Hermanos, hemos visto en esta mañana, en los versículos 6 al 8 de Juan 17, que Cristo dio a conocer el nombre del Padre al Hijo como palabra viviente, como verbo, como la palabra de Dios hecha carne. Él manifestó, dio a conocer, reveló al Padre. Que los que creen en Cristo fueron dados por el Padre al Hijo, porque Él los compró con su sangre, que somos un regalo al Padre no por buenos, sino porque estábamos imposibilitados nosotros de llegar al Hijo, para a través del Hijo llegar al Padre. Hemos visto en esta mañana que el Señor en su oración decía que esos seres humanos imperfectos habían guardado, habían atesorado la palabra para usarla de manera personal en ellos mismos. En el versículo 7 vimos que ellos habían llegado al conocimiento de que todas las cosas que el Señor había recibido, habían sido dadas por el Padre, procedían del Padre, su gloria, su palabra, las obras que Él hacía y ellos mismos. Todo le ha sido dado por el Padre al Hijo. Y hemos visto en el versículo 8 que las palabras que el Padre le dio al Hijo, Él se la dio a los discípulos. Y que nosotros no tenemos ningún derecho de hablar a los discípulos de Cristo otra palabra que no sea la del Padre. Ellos recibieron esa palabra
y producto de haber recibido la palabra, conocieron verdaderamente quién es Cristo, la naturaleza de Cristo, la procedencia de Cristo, la voluntad del Padre a través de Cristo. Creyeron que el Padre le envió. Hermanos, sigamos estudiando esta palabra en nuestros hogares, en nuestras casas. Todavía usted puede sacar de estos versículos más cosas que la que yo he hablado en esta mañana. Simplemente el Padre en esta mañana quiso que yo dijera algunas cosas, pero en su estudio personal y privado hay más enseñanzas que usted puede sacar para aplicarla a su vida. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta oración del Señor Jesús. Es rica en enseñanza, es educativa para nosotros. Señor, ayúdanos a entender que Cristo es la expresión viva de ti, que para poder conocerte es necesario conocer al Hijo, estar atento al Hijo. Señor, ayúdanos a recibir la palabra de Cristo, a atesorarla para aplicarla a nuestras propias vidas. Oh Señor, que te escuchemos cuando tú nos hablas. Que en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación, nosotros busquemos la palabra que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos encarecidamente, te lo suplico, lo ruego, que nos des un conocimiento de primera mano de parte del Señor. Que conozcamos de manera íntima, personal, al Señor Jesús. No solo de oídas. Y Señor, que nosotros la palabra que hablemos sea tu palabra, la que es necesaria, la que es adecuada, la que es oportuna. Síguenos guiando, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.